Hace 2500 años, las ciudades helenas fueron capaces de detener el poderoso ataque del Imperio persa, un grandioso imperio que controlaba desde la India hasta Egeo. Aquel conflicto supuso un punto de inflexión en las relaciones entre Oriente y Occidente, que, en último término, pudo decidir el destino de Europa. Las falanges griegas eran unidades compactas compuestas por unos 4100 hombres, equipados con lanzas y grandes escudos que protegían su brazo izquierdo y el lado derecho del compañero de fila situado a su izquierda. Todo empezó cuando antiguamente las ciudades griegas de la Jonia fueron invadidas por el Imperio persa. En el año 499 a.C., estas ciudades fundaron su revolución. Contaban con 20 barcos atenienses y algunas tropas de Eretria. El emperador Darío I acabó con todos. Sin embargo, casi perdió la ciudad de Sardes, la cual los griegos habían conseguido destruirla casi por completo. Cuando los persas conquistaron las ciudades de la Jonia, estos juraron la enemistad a los atenienses. Gracias a la conquista por el Mediterráneo, los persas tenían la posibilidad de hacer su venganza. Así es como empezaron las guerras médicas, las cuales se llamaban así por cómo los griegos llamaban a los persas con el nombre de los medos. En ese momento, los persas se habían convertido en un imperio grandioso, que provocaban bastante terror al pueblo griego. El gobernante griego, Temístocles, pensó en crear una gran flota de barcos, pero otros políticos de la época y rivales suyos prefirieron crear una defensa sólida por tierra. Darío I decidió que su sobrino Artafernes y Datis, un noble persa, organizaran el plan de conquista. Tiempo después, lograron hacerse con las regiones griegas que colaboraron en la revolución, las cuales eran las islas de Cícladas y Eubea. Tras la conquista de Eubea, las tropas persas tomaron rumbo hacia las llanuras de Maratón, siguiendo el consejo del ateniense Hipias, el cual había sido exiliado. El objetivo era invadir Atenas, sacando todo el potencial de la caballería persa. Así comenzó la batalla de Maratón, en el año 490 a.C. Nada más desembarcar los persas, los atenienses optaron por la acción de ataque. Las tropas acabaron siendo derrotadas y muchos acabaron huyendo con los barcos, los cuales 8 de ellos fueron capturados. En total fueron 6000 bajas por parte de los persas y 192 por parte de los griegos. Esta batalla hizo la unión entre atenienses y espartanos, firmando un acuerdo de protección mutua contra la amenaza del Imperio persa en el 481 a.C. Al morir el emperador Darío, su hijo Jerjes subió al poder y desde ese momento organizó otra conquista a Grecia. Jerjes quería ser como su padre, que había sido conocido por sus grandiosas conquistas. El primer avance de Jerjes fue enviando a sus emisarios a las ciudades de la Helade, solicitando tributos en agua y tierra como sumisión. Según cuentan, los atenienses y espartanos acabaron arrojando a los emisarios a un pozo. Del 19 al 21 de agosto del 480 a.C. fue la batalla de Termopilas. Jerjes fue con un ejército superior al del enemigo. Allí los esperaba el ejército del rey Leónidas I, el cual tenía unos 300 espartanos y unos 1000 de otras regiones. Los persas estaban sin muchas opciones de ataque, gracias al desfiladero tan estrecho. En el combate cuerpo a cuerpo estaban muy por debajo los espartanos, llegando a tener muchas bajas. Los persas no avanzaban hasta que el traidor griego, Efialtes, mostró un camino que rodeaba las montañas. Ese camino les permitía acorralar así al ejército griego. El ejército de Leónidas fue atacado por ambas bandas. Leónidas permaneció allí sin moverse junto a su ejército hasta morir. Ese mismo día otra batalla se libraba en el mar, justo en el cabo de Artemisio. Las 271 galeras griegas consiguieron cortar el paso a la flota persa. Gracias a la ira de Poseidón, 200 barcos persas fueron destruidos en una tormenta. Cuando los griegos recibieron la noticia de la cruel derrota en Termopilas, estos se dirigieron hacia Salamina. Los griegos abandonaron Atenas y dieron paso a los invasores, permitiendo que saquearan todo. También dejaron rebelar
la supuesta huida de la flota griega. Esa estrategia funcionó, porque les permitió dividir la flota de Jerjes, y a pesar de que los persas les ganaban en número, los atenienses estaban mejor preparados, pudiendo así tenderles una emboscada por el mar. Las bajas persas eran increíbles. Después de 8 horas de lucha, los griegos consiguieron hundir 300 flotas. Poco después, las bajas se repitieron en tierra, en la batalla de Platea, donde, una vez más, los persas fueron derrotados y acabaron abandonando Grecia en el año 479 a.C. La última batalla fue en el río Eurimedonte, la actual Turquía. Esta vez Persia estaba al mando de Artajerjes, junto a su aliado griego Temístocles, pero sus planes fueron destruidos por Cimón, que lideró el ejército griego hasta Turquía. El ejército persa fue derrotado una vez más, y ahora eran más débiles. La guerra terminó con la firma de la paz de Calias, en la que los persas tenían que dejar de conquistar al territorio griego y no regresar más al mar Egeo. Sin embargo, tuvieron el permiso de poder hacer comercio a las colonias griegas de Asia Menor, y así terminaría el plan de expansión de los persas por el Mediterráneo.